Como puede que sepáis, yo vivo en una furgoneta. Esta es mi furgoneta, es mi casa. Y aunque es un espacio pequeño, es un espacio reducido, tengo muchas cosas. Pero dentro de estas cosas, estos objetos, hay algunos objetos que son mis favoritos y son esenciales en mi vida. Para empezar tenemos esto de aquí. Esto de aquí es una aspiradora. Es como una pistola. Tiene esto que es un gatillo. Un gatillo, lo aprietas, ¡pam! Y aspira. El gatillo. Entonces me compré una aspiradora. Y sí, es una Dyson porque soy una pija y me compré una Dyson, pero es el mejor dinero que he invertido en esta furgoneta. Uso esta cosa todos los días porque aunque es un espacio muy pequeño, se ensucia muy rápido y está siempre lleno de tierra, de polvo, de pelos. Y esto es muy útil para limpiar todo eso muy fácil y muy rápido. Y como es un espacio tan pequeño, hago así, chu, 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 y ya está, limpio. Otro objeto que uso muchísimo, y esto digamos que es un par, vienen en conjunto. Primero, la tetera. Esto es una tetera de metal. Me encanta la forma de esta tetera, es monísima. Es una tetera con este asa, el asa se dobla. Tiene también una tapita y es una tetera con silbato. Es decir, que cuando el agua está hirviendo, la tetera silba, hace así. Y la tetera la utilizo para calentar el agua de mi botella de agua caliente. Esto va junto, no puede existir una sin la otra, son un par. Y la botella de agua caliente es esencial. La utilizo cuando no quiero encender la calefacción y entonces uso mi botella de agua caliente, que un día la quemé un poquito, entonces está esto derretido. Y aquí arriba pone "Do not use boiling water". Siempre utilizo boiling water, siempre utilizo agua hirviendo y espero que un día no se rompa y se me caiga todo el agua hirviendo en las piernas. Siguiente objeto u objetos, mis boles. Leí un libro, este de aquí, Goodbye Things, que decía cómo encontrar la felicidad con el arte de lo esencial. Este libro habla de minimalismo, pero no es minimalismo de solo tengo 2 camisetas y 2 bragas. No. Es un minimalismo que trata de tener solo las cosas que amas, las cosas que te gustan. Y fui y me compré estos platos japoneses, son japoneses, porque quería tener unos platos bonitos y que me hicieran feliz. A continuación parece que estamos en la sección cocina, porque tenemos una sartén, pero es una sartén de acero inoxidable. No sé de dónde es esto. Esto me lo dio mi madre, así que ya es especial porque me lo dio mi madre. Pero me gusta mucho porque yo no sabía cocinar en acero inoxidable y solo me traje una sartén a la furgoneta, esta de aquí. Entonces, cocinando todos los días, he ido aprendiendo a cómo usar esta sartén porque antes usaba teflón y digamos que se me han pegado un par de huevos. Esto de aquí también es un objeto favorito que también me recuerda a mi familia. Es una Carmela. Es una sartén que usamos para las tostadas por las mañanas. Y al principio no me llevé una y echaba mucho de menos las tostadas de mi familia. Así que un día fui a un mercadillo y me la compré. Me hago tostadas con esto. Cuando es pan de molde, utilizo esto de aquí, que también lo pones en el fuego, porque yo tengo fuego, tengo gas, y listo. Como podéis ver, las tostadas son muy importantes para mí. Otra cosa que es súper importante para mí en esta furgoneta es la iluminación. Cuando diseñé la furgoneta hice un estudio de luces y diseñé todas las luces de la furgoneta porque a mí no me gusta la luz del techo. Entonces probé varias luces de hadas hasta que encontré estas de aquí que son de IKEA y me encantan porque dan una luz muy cálida y muy bonita y consumen muy poca electricidad, que es muy importante cuando produces tu propia electricidad. Otra cosa que me encanta en esta furgoneta que le da un toque súper acogedor, aparte de las luces, son los cuadros. Los marcos son dibujos que elegí e imprimí y los he puesto en unos marcos por toda la furgoneta y le dan un toque súper acogedor a la furgoneta. Tengo unas setas, unas flores, algún paisaje.
algunas abejas. Esta es una abeja bailando y aquí tengo más abejas, tengo más setas y un gato. Otro de mis objetos favoritos es esto de aquí. Es un tupper de metal, la parte de abajo es de metal, la tapa es de plástico, pero al ser de metal, para calentar la comida, le quito la tapa, pongo el tupper sobre el fuego y caliento la comida directamente en el tupper y así no tengo que ensuciar el tupper y la sartén. Otro objeto que me gusta mucho es esta escoba de aquí. Bueno, el cepillo de la escoba, y es un cepillo de escoba muy viejo. Me gusta mucho, lo utilizo para limpiarme la arena de los pies. Chicos, chicas, shh, 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 shh. Es muy viejo, pero es muy especial para mí porque era de mi padre, ahora es mío. Y mi padre lo tenía en el coche y siempre que íbamos a la playa nos limpiaba la arena de los pies con este cepillo. Y entonces entrábamos en el coche sin arena en los pies. Me lo he llevado, ahora vive conmigo y me sigo limpiando la arena de los pies con este cepillo. Esto de aquí también es uno de mis objetos favoritos, me encanta porque a mí me encanta sentarme en el suelo, pero siempre acabo encorvada, acabo con la espalda jodida, porque me encojo así y tengo muy mala postura. Esto es una silla para el suelo. Hago así con los palitos, la coloco y ¡pam! Aquí tenemos una silla para poner en el suelo y tener un respaldo en el que apoyar la espalda. Este de aquí es mi siguiente objeto. Es una escalera de mano compacta. Compacta porque si no fuera compacta no la podría guardar, no tengo el espacio. Entonces se extiende así, ¡pam! Y así tengo una escalera de mano para subir a la furgoneta. Vamos a subir. ¡Ay, joder, que me caigo! ¡Hostia! Que me caigo de verdad. Así puedo ver los paneles solares gracias a mi escalera. Ay, sin caerme, por favor. Se ha torcido. No está recta, está torcida. A este de aquí ya le conocéis. Mi patinete todavía no tiene nombre. Debería ponerle un nombre, pero es mi patinete. No es eléctrico y me encanta. Lo uso mucho cuando hay pavimento. Cuando estoy en el césped o en la tierra no lo uso, pero cuando hay cemento me encanta usar mi patinete. Y las cuestas hacia abajo, ¡buah! Fantásticas. Las cuestas hacia arriba me cuestan mucho. Son un poco difíciles. Acabo así, muy cansada. Es una alternativa divertida a caminar y me ayuda a transportarme más rápidamente por la ciudad o por el pueblo. Y pues esos son mis objetos favoritos. Chao.